Hola muchachos, bienvenidos a la clase del día 20 de marzo del 2021. Quien les habla, ingeniero Edwin Barrientos, bienvenidos a la clase de seguridad y privacidad de la información. Como estrategia de esta clase, tomé la decisión de grabarla para ser subida a través de mi canal de YouTube, donde todos los van a poder ver y van a poder analizar y identificar paso a paso qué es lo que queremos hacer en este taller sobre la herramienta Kali Linux. Nosotros hemos venido identificando durante todas estas clases anteriores unas prácticas de laboratorio orientadas a que ustedes se vayan metiendo poco a poco en cómo es el proceso del tema de la seguridad informática y el tema de cómo se elaboran o se planean los ataques informáticos. De acuerdo a eso, yo necesito plantear el día de hoy una práctica que todos deben realizar como 50% del parcial que deben entregar el día 27 de marzo de este mes, o sea, el próximo sábado, ¿sí? Que es el día del parcial. Entonces ese día, ¿qué vamos a hacer? Voy a explicar claramente desde el inicio del video para que lo tengan claro. El día del parcial, ustedes se van a reunir en equipos de trabajo y yo les voy a hacer un test de preguntas. Ese test de preguntas ustedes lo van a resolver, repito, lo van a resolver una serie de preguntas del capítulo 1 y capítulo 2 del libro que ya yo les entregué, junto a las clases magistrales que yo les he venido dando y les he venido explicando durante este semestre, ¿sí? El objetivo es que ustedes se reúnan en equipos de trabajo y puedan debatir la solución de las preguntas que yo voy a colocar, ¿sí? O sea, una sola persona del equipo de trabajo responde la evaluación. Obviamente en el formulario debe colocar los integrantes de ese equipo de trabajo, teniendo presente de que no pueden trabajar más de 5 personas. 5 personas como máximo van a presentar el parcial. Esas mismas 5 personas que presentaron el parcial me deben realizar una práctica que voy a explicar en este proceso, en estas clases grabadas. Les voy a explicar claramente qué es lo que deben hacer para entregar un video. O sea, ¿qué me van a entregar ustedes el próximo sábado? Ustedes presentan la prueba de 10 a 11 aproximadamente, 1 hora, 40 minutos o 30 horas, de acuerdo a la complejidad de la evaluación. Yo tomaré la decisión, ya es una decisión propia mía, que vaya orientada a que ustedes tengan el suficiente tiempo para resolver dicha evaluación. Bien, luego ese 50% que es la práctica, ¿ustedes qué deben hacer? Deben desarrollar un video donde se observe claramente el funcionamiento de las prácticas que le voy a colocar y que se identifiquen todos los participantes del mismo. Entonces, para eso hoy en día encontramos con buenos celulares que nos van a permitir hacer un muy buen video donde se identifique los computadores en red trabajando y haciendo las prácticas, y ojalá todos participando dentro del proceso, porque aquel que no participe yo lo voy identificando en el video y me doy dando cuenta si participó o no participó en la elaboración de las respectivas prácticas. Profesor, lo que pasa es que yo estoy muy lejos, no pude participar, no me pude reunir. Pues entonces busquen la estrategia, ustedes son ingenieros de sistemas y el que no pueda estar físicamente en la elaboración de esa práctica, pues participa de forma virtual. Para eso tenemos Meet, para eso tenemos Teams, que podemos nosotros utilizar para el proceso. Entonces, en ese orden de ideas está claro esa parte. Ahora, ¿qué vamos a entrar ahora a configurar? Les voy a explicar paso a paso cómo se instala el sistema operativo Kali Linux y explicarles qué es Kali Linux. Primero de todo, entender qué es Kali Linux y cómo lo vamos a instalar. Al final del video voy a explicar paso a paso para que todos en su casa puedan instalar Kali Linux y no tengan ninguna dificultad.
de tal forma de que no vengan a poner problemas o a decir, profesor, es que yo no pude hacer la práctica porque no instalé Kali Linux, porque no lo encontré, profesor, porque se me dañó la máquina virtual, porque no encontré cómo instalarlo. Entonces yo voy a hacerlo paso a paso para que ustedes lo puedan descargar. Entonces lo primero que vamos a identificar es qué es Kali Linux. Entonces voy a abrir aquí un documento que se los voy a compartir, ¿sí? Un documento que no es muy viejo, es 2019. Entonces tenemos lo que es Kali Linux. Entonces Kali Linux, ahí observamos antiguamente conocido como Backtrack. Backtrack era el sistema operativo, pero con el tiempo cambió de nombre y se volvió una comunidad libre que nos permite a nosotros entender todo el proceso de lo que es Kali Linux. Entonces Kali Linux nos va a permitir a nosotros, es una de las herramientas más utilizadas hoy en día, ¿sí? Por ser gratuita para hacer auditoría de sistemas, ¿sí? O sea, esto va enfocado para hacer pruebas de penetración, donde usted puede identificar a través de una serie de herramientas. Se habla que más de 600 herramientas están disponibles en Kali Linux, que le va a permitir a usted poder desarrollar diferentes pruebas de penetración o pruebas de afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos dentro de los sistemas. Entonces vamos a utilizar las herramientas que Kali Linux trae de acuerdo a una observación que nos hizo en clase el compañero Alexander. Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de trabajar dentro de este curso, vamos a trabajar todas herramientas que tenga Kali Linux, para evitar de que se metan a ciertas páginas y ir y buscar y de pronto llenarse su computadora de virus. Pero tengan presente eso, y se los reitero nuevamente: si yo me quiero dedicar a la seguridad informática, yo tengo que identificar, crear una máquina donde yo pueda hacer pruebas, donde yo pueda dañarla si es posible y volverla a instalar. Por eso se hace necesario que ustedes aprendan a trabajar virtualizadores, y para eso están las prácticas a través de herramientas como VirtualBox. Entonces, las pruebas de penetración o testing, dice, es el proceso utilizado para realizar una evaluación de auditoría de seguridad de alto nivel. Una metodología define un conjunto de reglas, prácticas y procedimientos y métodos a seguir a implementar durante la realización de cualquier programa para auditoría en seguridad de la información. Una metodología para pruebas de penetración define una hoja de ruta de ideas útiles y prácticas comprobadas, las cuales deben ser manejadas cuidadosamente para poder evaluar correctamente los sistemas de seguridad. ¿Qué tipos de pruebas de penetración existen? Entonces te decimos, existen diferentes pruebas de penetración. Las más comunes aceptadas son las pruebas de penetración de caja negra, black box, las pruebas de penetración de caja blanca, white box, y las pruebas de penetración de caja gris, gray box. Las pruebas de caja negra, ¿qué hace referencia? Dice, no se tiene ningún tipo de conocimiento anticipado sobre la red de la organización. Un ejemplo de este escenario es cuando se realiza una prueba externa a nivel web. Esta es realizada únicamente con el detalle de una URL. Entonces, por ejemplo, a mí me contrata como auditor de sistemas y yo llego y digo lo siguiente: bueno, necesito que me audite la página de la UPC, unicesar.edu.co. Yo no conozco nada de esa página, no tengo ni idea en qué servidor está montado, qué lenguaje tiene, qué base de datos utiliza, cómo se actualiza, si es a través de servidores FTP, etcétera. Yo no tengo idea de eso. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a hacer pruebas de seguridad solamente teniendo que la URL o la dirección IP de ese sitio. Pruebas de caja blanca, ¿qué hace referencia? Entonces dice, el equipo de pruebas cuenta con acceso para evaluar las redes y se le ha proporcionado los diagramas de red, además de detalles sobre el hardware. Entonces ya es diferente. Entonces ya a mí me contratan como empresa, yo me voy para la UPC, hablo con el departamento de sistemas, ellos me entregan a mí unos planos de red, ellos me dicen a mí, vea ingeniero, nosotros trabajamos la red de esta forma, tenemos VLAN, tenemos un neteo, hacemos NAT, tenemos un servidor web, tenemos un servidor FTP, un servidor de correo, un servidor de dominio, etcétera. O sea, me dan toda la información y en base a esa información yo comienzo a armar mi plan de auditoría. Ya de caja gris, entonces dice que el equipo de pruebas simula un ataque realizado por un miembro de la organización inconforme o descontento.
El equipo de pruebas debe ser dotado de privilegios adecuados a nivel de usuario y una cuenta de usuario, además de permitir acceso a la red interna. Entonces, es un ejemplo. Yo les decía a ustedes, no sé, les puse un ejemplo en clase. Cuando yo trabajaba hace como 2 años, como hace 2 años, 3 años, eso es antes de la pandemia, es que la pandemia nos dañó a nosotros aquí como el panorama de las cosas. Estamos hablando del 2019, la pandemia fue el 2020, el 2019, 2018. En el 2018 le hicimos a una empresa de la región, una cooperativa, se le hizo unos temas de pentesting o pruebas de penetración, y dentro de nosotros planteamos, junto con los ingenieros de sistemas de la organización, se hizo unas pruebas hacia los cajeros y hacia los miembros inferiores de esa corporación. ¿Cuál fue la idea? La idea era mandarles un correo electrónico donde iba un archivo contaminado a través de un malware, donde se le envió una supuesta encuesta de un correo autorizado dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de ese proceso, la idea era inducir a través de una serie de preguntas a que el usuario descargara un archivo. El archivo PDF estaba contaminado y efectivamente fue una prueba desde el interior y se hizo hacia un miembro de la organización, supuestamente porque se les hizo crear un ambiente de que iban a ser despedidos, por decirlo así, o removidos por tema de corte de personal. Entonces se organizó todo un esquema y se envió ese archivo para ver qué tanto la gente tenía ese compromiso con la empresa, y terminaron descargando el archivo, y ese archivo estaba contaminado y empezó un proceso de capturar información dentro de esa computadora. Entonces eso fue un proceso que se hizo. Al final de la auditoría nos dimos cuenta de lo vulnerable que era esa empresa con ese tipo de trabajadores, que por la forma de contratación y el no tener una estabilidad hacía de que ellos fueran un agente potencial para ser partícipes de un ataque informático. Por eso es que en la cadena de la seguridad informática se dice que el eslabón más débil que existe es el hombre, ¿sí? Y que por esa razón el hombre hay que programarlo mucho y hay que trabajarle mucho el tema del subconsciente, de capacitarlo, y no tanto capacitarlo, sino de entrenarlo todo el tiempo para que éste no vaya a cometer problemas y no vaya a tener problemas de incidencias de seguridad. Bien, entonces eso es la parte que es importante que ustedes lo tengan claro en todo este proceso de la seguridad. Listo, entonces Kali Linux es una herramienta que nos va a permitir a nosotros tener una serie de herramientas, valga la redundancia, para hacer una cantidad de penetraciones, ya sean de pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca o pruebas de caja gris, ¿sí? De acuerdo al contexto de la empresa y lo que esté buscando la empresa, pues uno iría a utilizar la herramienta que mejor se adapte a lo que queremos buscar. ¿Listo? Entonces, uno de los aspectos a tener en cuenta es que yo siempre le digo a las personas, cuando ustedes vayan a necesitar un programa en específico, hay que buscar la fuente, o sea, ir directamente al lugar donde puede estar la herramienta, y pues la mejor lugar pues va a ser ir a descargarlo a la página oficial, ¿sí? de Kali Linux. Entonces este Kali Linux, pues como les decía, es una distribución de Linux basada en Debian, destinado a la auditoría y seguridad de la información. Entonces es open source, ¿sí? Es open source y ha sido desarrollado y fundado por un grupo de personas y compañías que buscan que las personas estén entrenándose todo el tiempo a nivel de seguridad. Kali Linux fue publicado el 13 de marzo del 2013 con una construcción completa de Backtrack, ¿sí? Entonces es una reconstrucción completa de Backtrack, como les decía, Backtrack Linux, y adhiriéndose completamente a los estándares del desarrollo de Debian. Entonces eso es importante que lo tengamos claro, porque cuando vamos a crear el cascarón en VirtualBox, pues lo vamos a crear como una distribución de Debian, porque él nos va a preguntar, ¿sí?
Entonces, cuando yo hago acá, entro a VirtualBox y yo voy a crear mi máquina virtual, voy a borrar acá esta que tengo acá para empezar desde cero, para que quede claro cómo es el proceso. Listo. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar acá, le digo nuevo, cuando le digo nuevo acá, entonces yo le voy a decir acá, nombre del sistema operativo, le voy a colocar a Kali Linux. Listo, le coloco el nombre Kali Linux. Entonces él me dice qué tipo de sistema, Linux, y entonces aquí yo le iría a colocar Debian. En este caso mío yo descargué la versión de 64 bits, entonces le digo Debian de 64 bits, ¿sí? Aquí me va a preguntar el tamaño en memoria que yo le voy a destinar a ese sistema operativo. De acuerdo a la información de la información de la página de Kali Linux, yo puedo trabajar sobre un mínimo de 1024 megabytes, o si tengo, ojo, si yo tengo una buena computadora, una computadora que no sea una computadora de secretaria, que sea una computadora seria de un ingeniero de sistemas, donde yo pueda tener 8 gigas, ¿sí?, de RAM, entonces ya yo podré hablar de una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces ya yo podría hablar acá, si quiero le puedo subir a 128, ¿sí? ¿Sí? Sería a 2000, por aquí es 2048. Esto depende de qué, vuelvo y repito, de la capacidad que ustedes tengan de computadora ya. Listo. Entonces vamos a, en este caso yo lo voy a trabajar bajo ese memoria, porque yo tengo acá suficiente memoria, tengo 8 gigas, entonces podría destinar 2 para mi sistema operativo. Listo, entonces eso lo vamos a hacer de esa manera. Crear un disco duro virtual ahora, le decimos que sí. Nosotros necesitamos crear un disco duro virtual donde vamos a montar el Kali Linux o el sistema operativo. ¿Listo? Entonces le decimos crear, ¿sí? Esperamos un momento, él me va a mandar aquí una opción, él me va a pedir qué tipo de archivo de disco duro necesito. Entonces, por defecto dejamos el BDI, que es el de VirtualBox que nos ofrece. ¿Cuánto vamos a necesitar? Entonces lo mismo, mi recomendación 24 gigas, yo voy a trabajar con 40, porque tengo suficiente espacio. ¿Listo? 40 gigabytes de memoria. Entonces, ojo, él por defecto ¿cuánto tiene? Él viene por 8. Entonces ustedes pueden manejar 40 o 30 gigas, ¿sí? Igual la distribución creo que le dice a uno que puede trabajar con 16, si no estoy mal, ¿sí? Creo que por aquí dice las características, donde se descarga, la instalación. Bueno, vale, yo les voy a pasar este documento, ustedes lo pueden leer más detenidamente. Pero yo normalmente trato de ser un poco más flexible con el uso de la memoria, para que el computador arranque bien y no nos vaya a colgar. Entonces recomiendo 40 gigabytes, ¿sí?, de memoria de almacenamiento en disco, y tenemos 2 gigas en memoria RAM. ¿Listo? Entonces le decimos crear, ¿sí?, y esperamos que él cree. Yo hasta aquí yo no he creado, ojo, yo no he montado todavía una máquina virtual. Yo lo que he hecho acá hasta el momento es crear un cascarón. Creé el cascarón. Ahora, ¿qué me hace falta? Empezar a instalarle Kali Linux. Entonces, para eso yo entro a esta página, que aquí el manual me lo está diciendo, entra la palabra de Kali Linux, entonces yo coloco aquí en mi Google y le digo descargar Kali Linux. Googleo o hago un Bing, ¿sí?, y espero que me cargue y voy a entrar a la página y descargarlo. Entonces descárguenlo de la página oficial, allá hay una versión, y no se metan a otras páginas como qué sé yo, el Rincón del Vago, por allá, estas descargas ahí que no le van a tener problemas a ustedes. Softonif, o sea, porque son aplicaciones que descargan otras aplicaciones para poder descargar. Entonces, recomendado entrar directamente a la página. Listo, descargan acá, le dan clic, dice Kali Linux de 64 bits y le descargan, son 4 gigas, entonces hay que empezar a descargarlo de 64 bits. Ya cuando lo descargan, ya usted tiene el ISO. Con ese ISO, entonces ya una vez lo descargan, en este caso mío ya yo lo descargué, aquí lo tengo, ¿sí?, aquí está, creo que aquí lo tengo en documentos, fecha de modificación, aquí está, aquí ya yo lo tengo descargado, como pueden ver 4 gigas. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces, estando aquí en mi máquina virtual, le voy a dar, ojo, clic derecho, le voy a dar clic derecho configuración, o le damos clic derecho acá arriba en configuración, como quieran, esperamos que aparezca una ventana.
¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, aquí ya tenemos claro que estamos haciendo Kali Linux, un Debian de 64, listo, ya lo hicieron. Le damos clic donde dice sistema. O con esto, aquí le van a quitar orden de arranque y lo van a dejar que por el disco duro. Porque entonces muchos lo dejan esto activo y lo que hace es que cuando lo instalan empieza a instalarse todo el tiempo, Si lo están haciendo de un CD, comenzamos a tener problemas. Y en otras ocasiones ni siquiera arranca. Ojo, también les doy otra observación. Revisen la BIOS, de que la BIOS pueda bootear por discos virtuales, ¿sí? Que eso esté activo para que no vayan a tener inconvenientes al momento de cargar el sistema. Después no me cargue el sistema, que trate de instalarlo y se queda dando vueltas todo el tiempo. Habilite que su sistema, su BIOS tenga esa opción y que esté booteando aquí por el orden de disco duro. ¿Listo? Entonces ahí ya está esa parte. Luego, ¿qué pasa? Pasan a almacenamiento, y aquí en almacenamiento, ¿qué van a hacer? Le dan clic donde dice aquí controlador ID, dice ID secundario, le dan clic acá y van a decir seleccionar archivo. Ojo con eso, almacenamiento, paso a paso, sin afán. Le dan clic donde dice vacío, listo. Se vienen para acá, le dan clic acá y le dicen seleccionar archivo de disco, le dan clic. Listo, esperamos. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a buscar el archivo ISO de Kali Linux que ya descargaron. Le dan documentos, seleccionan Kali Linux y le dicen abrir. Listo, ya cargó. Entonces, miren, aquí les está identificando que es una imagen, está correcto. Listo. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? Listo. Aquí la tarjeta de red después lo podemos configurar. ¿Sí? En el caso que no les reconozca la tarjeta de red, hacemos el proceso. Pero igual, ahorita él reconoce absolutamente todo. Entonces le decimos aceptar. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa? Ya tenemos acá. Ahora, si yo le doy aquí a la máquina y le digo iniciar, entonces va a empezar el proceso de instalación del Kali Linux. Esperamos un momento que él cargue. Si no se nos presenta ningún problema, pues estamos ganados. Si se presenta un problema, pues revisamos. Eso no hay ningún problema. ¿Listo?